Bien, en el video anterior, ¿cierto? Explicamos cómo utilizar la clase mat, ¿bien? Y en este video lo que vamos a hacer es explicar cómo poder, en este caso, hacer una operación matemática incluyendo raíces y operaciones, en este caso, como son las que vemos acá. Acá básicamente para resolver este problema mediante métodos es que tenemos que fijarnos en la fórmula, ¿cierto? Y además tenemos que determinar qué es lo que devuelve esto, ¿bien? Por lo tanto, vamos a construir este último método que es el método 16, ¿bien? Eh, por lo tanto, vamos vamos a ir a nuestro ejercicio de acá, borro nuestros elementos de acá. La idea es que ustedes los vayan agregando a su famoso case y haciendo las operaciones, ¿bien? Tenemos otro problema, ¿cierto? Que es este de aquí, en donde no me dicen nada. Me dice, quiero que esta fórmula se convierta en un método, ¿bien? Pero la fórmula tiene entradas, ¿cierto? Si yo quiero aplicar esta fórmula, ¿qué datos necesito para poder solucionarlo? Necesito el valor de A, necesito el valor de B y necesito el valor de C, ¿bien? Entonces, este método, y debiera devolver qué cosa. Si hay una raíz involucrada, automáticamente tengo que pensar que esto devuelve un decimal, sí o sí. Bien. O alguien podría decir, como no me dice nada, yo podría devolver un mensaje que diga el resultado final es y hago el cálculo. Bien. Entonces ahí va a depender mucho de cada uno cómo lo quiera plantear. Bien. Como está genérico, como no me dice devuelve un entero, devuelve un decimal o devuelve un mensaje, yo lo podría tomar como estime conveniente. Bien. En este caso vamos a decir que va a devolver un decimal. Bien. Por lo tanto, vamos a crear un método público. Va a devolver un decimal, ¿bien? Double. Luego de eso, se va a llamar, en este caso, fórmula. Bien, así se va a llamar mi método. ¿Y cuántos elementos debiera recibir? En este caso, ¿verdad? Debiera recibir, de acuerdo a lo que planteamos en un principio, debiera recibir A, B y C, ¿cierto? Porque son las letras que necesito o los valores que necesito para poder hacer la operación. Bien, entonces podría definirlo así, double A, double B, double C. Bien, ahí. Posteriormente a eso, aquí va a depender mucho del orden. Esto yo podría hacerlo en una única línea, ¿bien? O lo podría hacer por pasos, ¿bien? En este caso, yo podría hacer lo siguiente. Podríamos resolver primero esa operación que está aquí adentro, ¿cierto? Porque primero debo hacer eso para poder después calcular la raíz, ¿cierto? Una vez que tengo la raíz, ¿qué debo hacer? Aplicar esa operación, ¿cierto? Y finalmente tengo que dividir por 2 por A. Bien, entonces, ¿qué voy a necesitar? Acá a lo mejor voy a necesitar muchas variables, aquí, para poder calcular primero esa operación, bien, la raíz y posteriormente la división. Bien, yo lo voy a hacer por pasos. Voy a hacer ese cálculo primero. Bien, voy a poner la operación de cálculo, que en este caso tiene que ver con, le voy a poner en este caso, operación 1. Bien. La operación 1 voy a hacer esto, b al cuadrado menos a por 4c. Bien. b al cuadrado es hacer esto, b por b, ¿cierto? Eso para nosotros es b al cuadrado. Bien. Menos 4 por a por c. ¿Qué estamos haciendo? Entonces en esta operación 1 estamos calculando solamente esa operación. Bien. Ahora, ¿cuál es la idea? Obviamente, ¿qué pasa si la fórmula hubiese sido b elevado a 10? No puedo poner b por b por b por b por b, ¿cierto? Entonces, en ese caso, este b por b estaría bien, pero ¿qué es aconsejable? Usar la clase mat. Bien, acá yo podría hacer lo siguiente. Mat, voy a calcular un elevado. Y la fórmula del elevado en la clase mat es POW. Bien, en donde el primer parámetro o la primera entrada es la base, que en este caso es b, y el segundo parámetro es a cuánto lo voy a elevar. Bien, que en este caso sería a 2. Entonces, mat.pow b,2
es lo mismo que decir b elevado a 2. Si la fórmula me hubiese dicho b elevado a 20 o b elevado a 50, ¿qué voy a tener que hacer? B 50. ¿Bien? Y de esa manera me evito hacer el b por b por b por b por b. ¿Bien? Entonces tenemos la operación 1, que sería, en este caso, la fórmula que está dentro de la raíz. ¿Bien? Ahora, si yo quisiera calcular la raíz de esa operación 1, porque eso es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Tengo que calcular la raíz de esa operación 1. Entonces, declaro otra variable, op2, y calculo la raíz de la operación 1, que sería mat, ¿cierto? No puedo calcular la raíz con una fórmula. Llamo al método que ya lo vimos en el video anterior, llamado sqrt, y acá, ¿qué voy a calcular? La raíz de op1, que en este caso es todo ese cálculo que ya tenemos ahí. Bien. Entonces fíjense que ya ahí tengo listo esa parte. Bien. Entonces, ¿qué me falta? Hacer la operación completa. Podría aquí hacerlo completo inmediatamente. Resultado va a ser igual a paréntesis, podría ser, ¿cierto? Porque está todo dividido por 2 por a. Tendría que hacer lo siguiente. Acá. Menos b, que es el elemento, más la raíz de todo esto, ¿cierto? Que está guardado en ¿dónde ahora? En op2. Y todo eso dividido por 2 por a. Si quieren lo pueden dejar en paréntesis, pero no es necesario. Finalmente retorno result. Bien. Entonces fíjense que ahí ya tenemos el cálculo de la fórmula. Bien. Por lo tanto, ¿cuál es la técnica o cuál es la estrategia? Ser ordenados. Es decir, influye mucho el conocimiento básico de matemática, que es primero resuelvo lo que está aquí adentro, después calculo la raíz, que fue lo que hicimos nosotros, y después hago la operación menos b más lo que calculé aquí con todo, partido por 2 por a. Bien, de esa manera. Ahora, simplemente tendríamos que testear este proceso, ¿cierto? En donde declaro las variables, ¿cierto? Puede ser a, b, c, total. Bien. Leo el número a, util.leerDouble, por ejemplo, ingreso el valor de a, copio, pego. Fíjense que es mucho más cómodo leer de esta manera que de la manera anterior, ya que tendría que hacer un south, después otro south y así. Acá en 3 líneas ya tengo listo el proceso y en total guardo la fórmula, util.fórmula. Bien. Y muestro la fórmula. Entonces, ejecutamos. El valor de a es 2, el valor de b en este caso debiera ser, de acuerdo a la fórmula, debiera ser un valor positivo, le voy a poner 4, bien, y el valor de c es 1, bien, y ahí tenemos nuestro cálculo de fórmula, bien. Si se fijan en la clase mat, me interesa raíz potencia, bien. Ser ordenados en términos matemáticos, porque yo podría entregarle una fórmula mucho más grande a lo mejor, y la idea es que ustedes sepan ir ordenando en variables cada una de ellas y ejecutando siguiendo las reglas matemáticas, obviamente. Bien. Pero eso es básicamente el ejercicio que utiliza la librería MAT. Bien. Espero que les sirva, que les ayude a entender de mejor manera la resolución de algunos ejercicios. Fíjense que también está el calcular el área de un círculo. Básicamente la fórmula del área de un círculo es pi por r al cuadrado. También podrían ustedes implementar ese método. Recuerden que mat trae la constante pi inmediatamente. Entonces básicamente ahí la operación sería mat.pi por mat.pow radio, 2, radio al cuadrado. Bien, entonces la idea es que ustedes intenten además resolver este ejercicio 15 que deberían todos poderlo solucionar con la explicación que hemos hecho hasta el momento de la raíz y la potencia. Bien, dejamos hasta acá entonces este video.